El calor de Campeche pegaba como plomo derretido esa mañana, cuando don Lorenzo Mendoza se paró descalzo frente a las ruinas humeantes de su apiario principal, el pecho subiendo y bajando como si le faltara aire, aunque el aire estaba por todos lados, cargado de humo y del olor dulzón que se pudría rápido bajo el sol. Las colmenas de cedro que su abuelo había armado con clavos hechos a mano estaban tiradas como cadáveres, algunas todavía ardiendo en las esquinas, el panal derretido goteando negro sobre la tierra roja. En medio de todo eso, Clara, su única hija, yacía boca arriba con los ojos abiertos al cielo, la blusa blanca empapada de sangre que ya se secaba en costras oscuras, y alrededor de su cuerpo un círculo perfecto de abejas muertas, como si hubieran intentado defenderla y fallado. Lorenzo se agachó despacio, le cerró los ojos con dedos temblorosos y sintió cómo algo se rompía adentro, no con ruido, sino con un silencio que dolía más que cualquier grito. No había llorado todavía. La rabia no dejaba espacio para la... El pueblo de miel de Campeche despertaba lento, como siempre, con el zumbido constante de las colmenas que quedaban vivas más allá del terreno de los Mendoza. Pero esa mañana el sonido parecía más bajo, como si las abejas supieran que algo se había quebrado para siempre. Lorenzo se levantó, caminó entre los restos, pisando astillas y cera quemada que se le pegaba a las plantas de los pies. Contó las colmenas perdidas, 16 en total, las mejores, las que producían la miel más clara y espesa, la que vendía a los turistas en Chetumal y a los curanderos de la sierra. Las habían cargado en una camioneta vieja, las huellas de las llantas todavía frescas en el lodo. No fue un robo cualquiera, fue un mensaje. Los zarcillos habían dejado una nota clavada en un tronco con machete. La próxima es tu hija si no pagas lo que debes. Pero ya era tarde. Clara había ido a reclamar por su cuenta, pensando que con palabras podía arreglarlo. Y la respuesta fue plomo barato en el pecho. Don Lorenzo había vivido 73 años en ese mismo pedazo de tierra, desde que nació en una hamaca colgada entre dos ceibas mientras su madre cosechaba miel con una mano y lo mecía con la otra. Su abuelo, don Eusebio Mendoza, había llegado huyendo de la revolución, trayendo consigo un tronco hueco lleno de abejas criollas que se volvieron africanizadas con el tiempo, más feroces, más productivas, más letales cuando se enojaban. El oficio se transmitió como una deuda familiar. El padre de Lorenzo murió joven de una picadura múltiple que le cerró la garganta en una noche de tormenta. Y él mismo había criado a Clara enseñándole a mover las manos despacio, a escuchar el cambio en el zumbido cuando la reina estaba lista para salir, a no tener miedo aunque el miedo estuviera ahí, latiendo como un segundo corazón. Cada amanecer, antes de que el sol quemara todo, Lorenzo se ponía el overol viejo de manta, el velo que le cubría la cara como una promesa de anonimato, y caminaba entre las colmenas con un ahumador en la mano. El olor a flores silvestres lo envolvía, el ixora roja que crecía salvaje al borde del terreno, el zacate limón que aplastaba con los pies, el aroma pesado del siricote cuando florecía. Abría las tapas de madera con un movimiento preciso, el chirrido de la bisagra mezclado con el ronroneo grave de miles de alas trabajando sin parar. Sacaba los cuadros, veía la miel goteando lenta y dorada, y pensaba en cómo esa misma miel había pagado la operación de cadera de su mujer antes de que el cáncer se la llevara hace 8 años. Clara ayudaba siempre, riendo mientras limpiaba los marcos con un trapo húmedo diciendo que algún día iba a llevar la miel a la ciudad grande, a venderla en frascos de vidrio con etiqueta propia. Las abejas africanizadas no perdonaban errores. Eran descendientes de las que escaparon en los 70 de experimentos en Sudamérica. Cruzaron selvas y fronteras hasta llegar a la península de Yucatán. Y en Campeche se volvieron reinas absoluta. Picaban más rápido, más profundo. Perseguían hasta que el enemigo se desangraba o se ahogaba en su propia hinchazón. Lorenzo las conocía de memoria. Sabía que el humo de copal las calmaba, pero si mezclaba el copal con hojas secas de pimentón y un poco de tabaco negro,
El humo se volvía irritante, hacía que liberaran más feromonas de alarma. Y esas feromonas, si las concentraba raspando glándulas de abejas obreras muertas y disolviéndolas en alcohol de caña, podía usarlas para guiar enjambres enteros hacia un objetivo específico, como perros siguiendo un rastro de sangre. Y si un hombre pudiera tomar un zumbido inocente y convertirlo en una sentencia de muerte que nadie ve venir, que entra por la ventana abierta y no deja testigos vivos. Los zarcillos no eran narcos de los grandes, eran oportunistas locales, 15 o 16 hombres, que se habían juntado después de que los cárteles grandes dejaron Campeche por el Golfo. Cobraban protección a apicultores, pescadores, vendedores de coco, a cualquiera que tuviera algo que valiera la pena robar o esconder. Usaban las colmenas como bodegas perfectas. Nadie metía la mano en una colmena viva por miedo, y las abejas cubrían el olor de la droga con su dulzor constante. Habían robado las de Lorenzo porque eran las más grandes del pueblo, las que producían suficiente para justificar el riesgo. Cuando él dejó de pagar, mandaron a 2 hombres a quemar el gallinero como advertencia. Clara, terca como su madre, fue a hablar con ellos esa misma noche. Regresó en una sábana. Lorenzo no fue a la policía. Sabía que los zarcillos tenían comprados a la mitad de los uniformados del destacamento de Jopelchen. En vez de eso, se sentó en el porche esa noche con una botella de Extaventún y miró las estrellas mientras el zumbido de las colmenas restantes lo envolvía como un abrazo áspero. Recordó cada cara. El gordo, el chivo que siempre olía a gasolina, el flaco con un tatuaje de serpiente en el cuello que manejaba las cuentas, el jefe que se hacía llamar el zarcillo por el arete de plata que llevaba en la oreja izquierda. Sabía dónde vivían, dónde guardaban la mercancía, dónde se reunían los sábados a repartir billetes y cerveza. Los días siguientes fueron de rutina forzada. Se levantaba al alba, revisaba las colmenas que quedaban, extraía miel con movimientos mecánicos, vendía en el mercado del pueblo como si nada hubiera pasado. La gente lo saludaba con lástima, le preguntaba cómo estaba, y él respondía con monosílabos, los ojos fijos en el suelo. Pero por dentro, la mente trabajaba sin parar. Empezó a recolectar hierbas que nadie usaba, el copal negro que crecía en el monte, el pimentón silvestre que ardía en la garganta, hojas de tabaco que secaba al sol hasta que se ponían quebradiza. Preparaba mezclas en frascos viejos de mermelada. Probaba el humo en pequeñas cantidades para ver cómo reaccionaban las abejas. Una tarde, mientras limpiaba un cuadro lleno de crías, sintió una picadura en el antebrazo. No se inmutó. Después de 50 años, su cuerpo había desarrollado una tolerancia que rayaba en lo anormal. Las picaduras le hinchaban poco. El veneno ya no le aceleraba el corazón como antes. Era como si las abejas lo reconocieran, como si supieran que era parte de la colmena. Eso le dio una idea fría y clara. Si él podía soportar el veneno, podía usarlo contra quienes no tenían defensas. Imagina despertar con el cuerpo cubierto de agujas vivas, el zumbido tan fuerte que tapa tus propios gritos, y saber que no hay escapatoria porque el ataque no viene de un hombre, sino de algo que no puedes razonar ni comprar. El primer movimiento no fue contra los zarcillos, fue contra sí mismo. Lorenzo empezó a entrenar enjambres pequeños en el monte, lejos del pueblo, usando feromonas concentradas que rociaba en trapos viejos. Observaba cómo seguían el rastro a cientos de metros, cómo se agrupaban furiosos cuando el olor era fuerte. No era magia, era química pura. Las abejas respondían a señales que el ojo humano no veía. Y él las había estudiado toda la vida. Sabía que una reina liberaba feromonas para mantener el orden, pero una obrera muerta liberaba alarma que volvía loco al resto. Mezclando ambas, podía crear caos controlado. Por las noches cuando el pueblo se dormía después de la novena a la Virgen de la Asunción, Lorenzo salía con su carrito de madera y una colmena portátil. Caminaba despacio por los caminos de terracería, el velo puesto,
El ahumador listo. No atacaba todavía, solo observaba. Veía luces en las casas de los zarcillos. Escuchaba risas. Contaba cabezas. Aprendía rutinas. El chivo salía a orinar a las 2 de la mañana. El flaco se quedaba fumando en el porche hasta las 3. Detalles pequeños que se volvían importantes cuando planeas algo que no tiene marcha. La gente del pueblo empezó a notar cambios. Las fiestas patronales de septiembre fueron más calladas, menos cohetes, menos borracheras. Algunos decían que era por respeto a Clara, otros que era miedo, porque ya corrían rumores, que los zarcillos habían matado a la muchacha por una deuda, que el viejo Mendoza no era el mismo, que sus ojos se veían diferentes, más vacíos. Lorenzo seguía vendiendo miel, pero ahora la entregaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y cuando alguien preguntaba por Clara, respondía que estaba en un lugar mejor. Y cambiaba el tema. Una mañana, mientras extraía miel de una colmena fuerte, encontró un panal vacío, abandonado por las abejas que se habían ido a enjambrar. Lo sostuvo en la mano, lo olió, y sintió que era perfecto, simbólico. Una colmena vaciada de vida, como su propia casa ahora. Decidió que sería su firma. Cada vez que terminara un trabajo, dejaría uno igual pegado al pecho del objetivo, con miel seca como pegamento. Un recordatorio de que nadie roba colmenas sin pagar el precio. Los zarcillos, mientras tanto, se confiaban. Seguían usando las colmenas robadas como escondites, moviendo paquetes de cocaína y marihuana envueltos en plástico entre los cuadros de abeja. Pensaban que el miedo mantenía todo en orden. No sabían que el miedo también puede volverse arma. Y cuando la luna llena ilumine el monte y el zumbido se vuelva trueno, ¿qué pasará cuando 15 hombres armados se metan en un terreno donde cada flor, cada hoja, cada gota de miel es parte de una trampa que lleva años preparándose? Lorenzo empezó a preparar más. Construyó colmenas trampa con tapas falsas. Colocó frascos de feromonas en puntos clave alrededor de su terreno. Reforzó las líneas de defensa invisibles, hileras de plantas que atraían abejas salvajes, senderos donde el olor se concentraba. No dormía más de 3 horas. Se sentaba en la oscuridad, escuchando el zumbido, hablando en voz baja con las reinas como si pudieran entenderlo. Recordaba a Clara contándole chistes mientras limpiaban marcos. El olor de su pelo mezclado con cera fresca, esa memoria lo mantenía en pie. El pueblo cambió poco a poco. Los niños ya no jugaban cerca del apiario de los Mendoza. Las señoras del mercado hablaban en susurros cuando pasaba Lorenzo. Algunos decían que era un santo por aguantar tanto dolor, otros que estaba loco. Él no corregía a nadie. Solo seguía trabajando, extrayendo miel, vendiendo, planeando. La venganza no era un impulso. Era un oficio nuevo que había aprendido sin que. Una noche, probó el humo especial en una colmena pequeña. Lo sopló despacio y las abejas salieron como una nube negra, furiosas, persiguiendo un trapo que había rociado con feromona. Duraron casi 2 kilómetros antes de calmarse. Lorenzo sonrió por primera vez en meses. Sabía que estaba listo. El segundo en la lista era el flaco con la cicatriz en la mejilla, el que siempre llevaba un machete oxidado colgando del cinturón como si fuera una extensión de su cuerpo. Vivía en una casita de bloque al borde del manglar, donde el agua salobre subía con la marea y olía a podrido mezclado con sal. Lorenzo lo había seguido varias noches, caminando despacio por los senderos de lodo que solo los locales conocían, evitando las luces de las farolas improvisadas que los zarcillos ponían para vigilar. Sabía que el flaco se quedaba despierto hasta tarde contando dinero, fumando cigarros baratos y hablando solo cuando el ron le soltaba la lengua. Esa noche de luna creciente, cuando el cielo estaba lo suficientemente claro para ver siluetas pero no tanto como para delatarse, Lorenzo cargó una colmena mediana en su carrito de madera, envuelta en una manta para que no se oyera el zumbido. Se acercó por el lado del manglar, donde los mosquitos zumbaban más fuerte que las abejas, y esperó hasta que las luces de la casa se apagaron. El flaco roncaba audible, un ronquido irregular que llegaba hasta el agua. Lorenzo sacó el ahumador,
Encendió el fuego con copal negro y pimentón seco. Sopló despacio una nube densa que se coló por debajo de la puerta entreabierta. Luego abrió la colmena y dejó que el enjambre saliera guiado por las feromonas que había rociado en la ropa del hombre días antes. Cuando fingió pedirle direcciones en el mercado, las abejas entraron como humo negro, silenciosas al principio. Luego furiosas. El grito del flaco cortó la noche como un cuchillo, pero duró poco. Se oyó cómo corría adentro, golpeando paredes, tirando sillas, arañándose la cara. Al final solo quedó el zumbido y el silencio. Al amanecer, un vecino encontró el cuerpo tirado en el patio trasero, hinchado como un globo a punto de reventar. La cara irreconocible bajo capas de picaduras que ya empezaban a supur. Sobre el pecho pegado con miel seca que brillaba bajo el sol naciente. Un panal vacío, perfectamente centrado, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado después de la muerte. La policía llegó en una patrulla vieja, tomó fotos con un celular, hizo preguntas rutinarias y se fue diciendo que había sido un enjambre salvaje, que pasaba todo el tiempo en temporada de lluvias. Pero la gente del pueblo ya empezaba a conectar puntos. Primero, el chivo, ahora el flaco. Dos de los zarcillos muertos de la misma forma, con la misma marca. Los rumores corrían por el mercado como mosquitos. Fue el viejo Mendoza, decían algunos en voz baja. No jodas, él ni siquiera sale de su terreno, respondían otros, pero con duda en los ojos. Lorenzo seguía con su rutina como si nada. Se levantaba antes del alba, revisaba las colmenas que quedaban, extraía miel con movimientos lentos y precisos. Llenaba frascos de vidrio que vendía en Hopelchen los jueves. La gente lo trataba con una mezcla de respeto y miedo. Le pagaban exacto, no regateaban. Y cuando preguntaban por Clara, él bajaba la mirada y decía, ya no está con nosotros. Nadie insistía. En el mercado las señoras le daban un poco más de cambio o le regalaban un elote asado sin que él pidiera. Era como si supieran que algo se estaba cocinando, pero preferían no meterse. Lorenzo lo notaba, pero no decía nada. Solo guardaba las monedas y volvía a su terreno, donde el zumbido constante lo calmaba. Mientras tanto, los zarcillos se ponían nerviosos. Reuniones más cortas, menos risas, más armas a la vista. El zarcillo, el jefe, empezó a salir menos. Se encerraba en la casa grande que tenía en las afueras, la que antes era de un hacendado que se fue huyendo de la violencia. Mandó a 2 hombres a vigilar el apiario de Lorenzo, pero ellos regresaban con excusas. Hay demasiadas abejas, jefe. No se puede acercar sin que te piquen. El zarcillo se reía, pero la risa sonaba forzada. Sabía que algo no estaba bien. Empezaron a hablar de quemar todo de una vez, de acabar con el viejo antes de que fuera tarde. Planeaban una cosecha nocturna grande, con gasolina y machetes, para la próxima luna llena. Lorenzo lo supo por un muchacho que trabajaba en la tienda de abarrotes y escuchaba conversación. El chico llegó una tarde con un frasco de miel vacío, diciendo que era para su mamá, pero en realidad venía a advertir. Dicen que van a quemar su casa, don Lorenzo. Dicen que ya no quieren problema. Lorenzo le dio una palmada en el hombro, le regaló un frasco lleno y le dijo que se cuidara. Esa noche, en vez de dormir, se sentó en el porche con el ahumador encendido y empezó a preparar más feromón. Raspó glándulas de abejas muertas que guardaba en un frasco de alcohol. Las concentró hasta que el olor era tan fuerte que le lagrimeaban los ojos. Sabía que necesitaba algo más grande esta vez. Las abejas respondían mejor cuando el enjambre era grande. Lorenzo empezó a unir colmenas, moviendo cuadros de una a otra para crear núcleos fuertes, reinas agresivas que ponían huevos sin parar. El terreno se llenó de zumbido constante, un ruido que llegaba hasta el pueblo cuando el viento soplaba del norte. Los niños ya no pasaban cerca, las gallinas se ponían inquietas, los perros ladraban sin razón. Lorenzo trabajaba solo, con las manos llenas de cera y propóleo pegajoso que olía a resina y tierra húmeda. Cada movimiento era calculado, sabía que el tiempo se acababa,
que la paranoia de los zarcillos los iba a empujar a actuar pronto. Una tarde, mientras limpiaba un cuadro lleno de miel oscura, recordó una historia que le contaba su abuelo. En los tiempos de la guerra de castas, los mayas usaban enjambres para defenderse de los soldados, soltándolos en los caminos y dejando que las abejas hicieran el trabajo sucio. No era nuevo. Era viejo como la selva misma. Lorenzo sintió que no estaba solo en esto, que generaciones de Mendoza habían sabido que la naturaleza siempre cobra sus deudas, solo que a veces necesitaba un empujón. Y si el próximo en caer no fuera uno solo, sino varios a la vez, en una noche donde el zumbido tapa los gritos y la luna ilumina cuerpos que ya no se mueven. Los días previos a la luna llena fueron de tensión pura. Lorenzo reforzó las defensas invisibles, colocó colmenas trampa en los senderos de entrada, roció feromonas en círculos alrededor del apiario principal, preparó barriles con humo especial, que podía liberar con una sola mecha. No era paranoia, era preparación. Dormía poco, se despertaba con cualquier ruido. Revisaba las colmenas a medianoche para asegurarse de que las reinas estuvieran activas. El zumbido se volvía más intenso, como si las abejas supieran que algo grande se venía. El pueblo entero sentía el cambio. Las fiestas de octubre fueron más cortas, menos música, menos alcohol. La gente evitaba hablar de los zarcillos en voz alta, pero en las casas se contaban historias, que habían matado a Clara por nada, que el viejo Mendoza era el único que podía controlar abejas así, que quizás era mejor no meterse. Algunos decían que era justicia divina, otros que era brujería. Lorenzo no corregía nada. Solo seguía vendiendo miel, pero ahora los frascos se acababan rápido. La gente compraba más de lo normal, como si quisieran tener algo de él en casa. Una noche, probó el sistema completo en el monte. Liberó un enjambre guiado por feromonas en un trapo que había dejado a 1 kilómetro. Las abejas lo encontraron en minutos. Lo cubrieron furiosas. No pararon hasta que el trapo quedó hecho jirones. Lorenzo observó desde lejos, el corazón latiéndole fuerte por primera vez en meses. No era miedo, era certeza. Sabía que cuando llegara el momento, no fallaría. Los zarcillos mandaron espías otra vez. 2 hombres se acercaron al amanecer, fingiendo buscar miel silvestre. Lorenzo los vio desde el porche, pero no hizo nada. Solo los dejó acercarse lo suficiente para que pisaran la línea de feromonas que había rociado en el suelo. Las abejas salieron solas, no necesitaron humo. Los hombres corrieron gritando, uno se cayó en el lodo, y las abejas lo picaron en la cara. Regresaron a su jefe con la cara hinchada y miedo en los ojos. El viejo tiene algo raro con las abejas, le dijeron. El zarcillo no quiso escuchar. Vamos a quemar todo de una vez, respondió. Lorenzo lo supo esa misma tarde. El muchacho de la tienda llegó corriendo, jadeando. Vienen esta noche, don. Traen gasolina y todo. Lorenzo le dio las gracias. Le dijo que se fuera a casa y cerrara bien las puertas. Luego se puso el traje de manta, el velo, cargó el ahumador y esperó. El sol se ponía lento, el cielo se teñía de naranja y morado. El zumbido de las colmenas se volvía más grave, como un motor lejano que acelera. Cuando la luna salió llena, redonda y plateada, el aire se llenó de olor a flores nocturnas y humedad. Lorenzo caminó entre las colmenas, hablando en voz baja, como si las tranquilizara o las preparara. Tocó las tapas de madera, sintió la vibración bajo las palmas. Sabía que esa noche no iba a dormir, iba a terminar lo que habían empezado. Y cuando 15 hombres entren al terreno, pensando que son los cazadores, ¿qué pasará cuando descubran que la presa los estaba esperando con un ejército que no sangra ni se cansa? La noche se volvió espesa. Lorenzo se escondió detrás de una línea de ceibas, el ahumador listo, los frascos de feromonas en el cinturón. Escuchó las camionetas acercarse por el camino de terracería. Motores roncos, risas nerviosas. Bajaron 15 hombres, armados con machetes, pistolas,
bidones de gasolina. Gritaban insultos al aire, tratando de darse valor. «Viejo cabrón, sal de ahí». Lorenzo no respondió, solo esperó. Cuando pisaron el claro principal, tocaron las líneas de feromonas. El zumbido empezó bajo, casi inaudible. Luego creció como una ola. Lorenzo sopló el humo especial en dirección al viento. Las abejas salieron de docenas de colmenas a la vez. Una nube negra, que cubrió la luna por un segundo. Los hombres gritaron, dispararon al aire, corrieron en círculos. Pero las abejas eran más rápidas, picaban en ojos, boca, cuello, manos. El humo no calmaba, amplificaba la alarma, hacía que cada picadura liberara más feromonas. El zarcillo intentó huir hacia el manglar, machete en mano. Lorenzo lo siguió despacio, liberando otro enjambre que había guardado para él. El jefe cayó de rodillas, arañándose la cara, rogando por primera vez en su vida. Lorenzo salió de las sombras, caminó hasta él, y le pegó un panal vacío en el pecho con miel fresca. No dijo una palabra, solo lo miró hasta que dejó de moverse. Al amanecer, el terreno estaba en silencio otra vez. 14 cuerpos regados entre las colmenas, hinchados, irreconocibles. El 15º había escapado herido, pero todos sabían que no llegaría lejos. Lorenzo se sentó en el porche, exhausto, con las manos llenas de picaduras que ya no le dolían. La policía llegó horas después, vio el desastre, y no preguntó mucho. El pueblo calló. Algunos decían que había sido justicia, otros que era el fin de algo peor. El sol ya quemaba fuerte cuando la policía se fue del terreno de Lorenzo, dejando atrás un claro lleno de huellas revueltas, bidones vacíos tirados, y el olor pesado a miel quemada mezclado con el hedor dulzón de la carne hinchada. Los cuerpos seguían ahí, 14 en total, regados como muñecos rotos entre las colmenas, cada uno con su panal vacío pegado al pecho como una etiqueta de precio que nadie había pagado. Lorenzo no se movió del porche, se quedó sentado en la mecedora vieja, las manos sobre las rodillas, mirando fijo al horizonte donde el manglar se tragaba la luz del mediodía. No sentía triunfo, solo un vacío que pesaba más que antes. Las abejas habían vuelto a sus colmenas, el zumbido regresaba a su ritmo normal, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que todo había cambiado para siempre. La noticia corrió por miel de Campeche como reguero de pólvora mojada. Primero fue un rumor susurrado en la tienda de Doña Chona, luego un grito en el mercado, después una llamada de teléfono que llegó hasta Jopelchen. Mataron a los zarcillos, todos, con abejas. La gente se asomaba a las ventanas, cerraba puertas con doble vuelta, evitaba los caminos oscuros. Algunos decían que había sido un enjambre natural, una migración rara que se salió de control. Otros, en voz más baja, mencionaban el nombre de Lorenzo Mendoza. Nadie lo dijo en público, nadie quería ser el primero en señalar al viejo que todavía vendía miel en el mercado los jueves, con la misma cara cansada de siempre. Los días siguientes fueron de silencio espeso. La policía mandó refuerzos de Chetumal, pero no encontraron nada útil, ni casquillos, ni huellas de botas que no fueran de los propios muertos, ni testigos que hablaran claro, solo panales vacíos pegados con miel seca, y el olor a humo de copal que todavía flotaba en algunos cuerpos. El forense de la capital dijo que la causa de muerte era anafilaxia masiva por picaduras múltiples, algo que no se veía desde los ataques de africanizadas en los 80. Nadie mencionó feromonas ni humo especial. Era más fácil creer en la naturaleza que en un viejo apicultor con manos temblorosas. Lorenzo siguió trabajando. Se levantaba al alba, revisaba las colmenas, extraía miel con movimientos que ya eran automáticos. Las manos le dolían por las picaduras de esa noche, pero el dolor era bienvenido. Le recordaba que seguía vivo. Vendía los frascos en el mercado como si nada. Saludaba con un movimiento de cabeza,
Aceptaba el dinero sin con. La gente le compraba más que antes, algunos por miedo, otros por solidaridad callada. Unos cuantos le dejaban propinas grandes, como si pagaran por silencio. Él no preguntaba. Solo guardaba las monedas en una lata vieja debajo del fregadero. Por dentro, la paranoia empezó a comérselo despacio. Cada ruido en la noche lo ponía alerta. Un perro ladrando lejos, el viento moviendo las ceibas, el zumbido que de repente parecía más fuerte. Dormía con el ahumador al lado de la cama, el velo colgado en la pared como una reliquia. Soñaba con Clara, con su risa mientras limpiaba marcos, con la cara hinchada de los hombres que habían caído. Despertaba sudando, con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que la venganza no limpia la herida, solo la cubre con costra que se infecta sola. El pueblo cambió de formas sutiles. Las fiestas patronales de noviembre fueron más religiosas, menos alcohol, menos cohetes. La gente evitaba hablar de los arcillos, como si nombrarlos los pudiera revivir. Algunos decían que el karma había llegado por fin, que esos cabrones se lo habían buscado por años de abusos. Otros rezaban más en la iglesia, ponían veladoras a la Virgen por las almas perdidas. Lorenzo no iba a misa. Se quedaba en su terreno, hablando con las abejas en voz baja, como si fueran las únicas que entendían. Una tarde, un periodista joven de Chetumal llegó preguntando. Traía grabadora y libreta. Olía a colonia barata y a ambición. Quería hablar con el apicultor que sobrevivió al ataque. Lorenzo lo recibió en el porche. Le ofreció una silla y un vaso de agua de Jamaica. Contestó las preguntas con monosílabos. Sí habían robado colmenas. Sí habían matado a su hija. No sabía quién había hecho lo de los cuerpos. El periodista insistió. Mencionó los panales vacíos. Lorenzo lo miró fijo y dijo: las abejas no olvidan cuando les quitan la casa. El muchacho se fue sin más preguntas, con la grabadora apagada. Los meses pasaron y la leyenda creció sola. En los pueblos cercanos contaban la historia alrededor de fogatas. El viejo que usó sus abejas para limpiar el pueblo de ratas humanas. Algunos exageraban. Decían que eran cientos de miles, que el zumbido se oía hasta Mérida. Otros agregaban detalles que nunca pasaron, que Lorenzo había envenenado la miel de las colmenas robadas, que los zarcillos murieron bailando de dolor. La verdad era más simple y más cruda: conocimiento puro, paciencia fría y una rabia que no se apagaba con sangre. Lorenzo empezó a notar que la gente lo trataba diferente. Los niños ya no se acercaban a pedir miel en panal, pero los adultos le dejaban ofrendas pequeñas. Un pollo vivo, una botella de mezcal, una vela prendida en la reja. No era adoración, era respeto mezclado con miedo. Sabían que había hecho lo que nadie más se atrevió, pero también sabían que un hombre que mata así no vuelve a ser el mismo. Él lo sentía en los huesos. Algo se había roto adentro, y no había pegamento que lo arreglara. Y si después de vaciar la colmena de sus enemigos, el verdadero vacío se queda dentro del que sobrevivió, zumbando sin parar, sin reina que lo ordene. El último de los zarcillos, el que había escapado herido esa noche, apareció meses después en un camino de terracería cerca de Jopelchen. Lo encontraron tirado boca abajo, hinchado, con un panal vacío pegado al pecho que ya nadie cuestionaba. Nadie vio quién lo hizo. Nadie oyó el zumbido. Solo se supo que el círculo se había cerrado. Lorenzo no dijo nada cuando le contaron. Solo asintió, como si fuera algo esperado, y siguió extrayendo miel al día siguiente. La paranoia no se fue nunca del todo. Lorenzo empezó a poner trampas alrededor del terreno, latas con feromonas, que alertaban si alguien se acercaba, colmenas pequeñas escondidas en los senderos. Dormía con una pistola vieja debajo de la almohada, aunque sabía que no la usaría. Las abejas eran su arma, y también su cárcel. Cada vez que oía un zumbido fuerte, pensaba que venían por él.
que la naturaleza cobraba su deuda tarde o temprano. El apiario creció otra vez. Las reinas ponían huevos sin parar. Los cuadros se llenaban de miel dorada que vendía más cara que nunca. La gente compraba por curiosidad, por miedo, por superstición. Algunos decían que esa miel era más dulce porque estaba bendita, otros que tenía un sabor raro, como a venganza fría. Lorenzo no probaba la suya propia. Decía que ya había probado suficiente amargura. Una noche de luna llena, años después, se sentó en el porche con una botella de Extaventún y miró las colmenas. El zumbido era constante, casi hipnótico. Pensó en Clara, en su abuelo, en las generaciones que habían vivido de la miel y ahora de algo más oscuro. No sentía culpa, solo cansancio. Sabía que había hecho justicia a su manera, pero que la justicia deja cicatrices que no se ven. El pueblo siguió adelante. Los niños crecían oyendo la historia como advertencia. No robes colmenas, no mates por dinero, porque las abejas recuerdan. Algunos decían que Lorenzo era un santo justiciero, otros que era un monstruo con manos limpias de sangre, pero sucias de miel. Él no opinaba. Solo seguía trabajando, generación tras generación de abejas africanizadas zumbando a su alrededor. Y en las noches claras, cuando el viento trae olor a flores silvestres y miel virgen, algunos juran que el zumbido no es normal, que hay un tono más grave, como si la colmena siguiera vaciando almas que nadie reclama. Si te quedaste hasta el final, y esta historia te dejó pensando en lo que uno es capaz de hacer cuando le quitan todo, dale like, suscríbete al canal, y activa la campanita para no perderte más relatos crudos como este. Comparte con alguien que necesite recordar que la venganza a veces llega zumbando, pero nunca sin precio. Nos vemos en la siguiente.